Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia, hoy desde Bucaramanga transmitiendo un nuevo programa de Discapacidad en Acción con un tema muy especial, pero no sin antes quiero presentarles a los que me acompañan en estudio, que ellos son Sarela Higuera y Javier Pimiento. Y yo soy Giovanni Liscano con Discapacidad Visual. Bienvenidos a nuestro programa Discapacidad en Acción. Hoy hablaremos de una de las mayores discapacidades para el ser humano, la discapacidad visual. Vamos a recordar por qué se instauró el bastón blanco como una herramienta para este personaje que hace parte de la historia del universo. Bueno, también hoy estamos acá presentes para hablar de la discapacidad visual. Mis compañeros con baja visión, que es la señora Sarela, y mi compañero Javier Pimiento. Entonces, vamos a centrarnos a hablarles a todos ustedes, amables oyentes, de qué se trata este tema de la discapacidad visual. Pues son tres personas o tres discapacidades que competen a la misma, que es discapacidad visual total, discapacidad baja visión y sordoceguera. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas y a contextualizar. ¿Qué es la discapacidad visual total, don Giovanni Liscano? La discapacidad visual total es aquella persona que no ve en absolutamente nada, pero no tiene otra discapacidad asociada, solamente que no ve. Esta es la discapacidad visual total. ¿Qué es la sordoceguera, Javier? Bien, la sordoceguera, como lo dice su nombre, es la confluencia de dos discapacidades, es decir, no se tiene visión o se tiene muy poca de ella, pero a su vez se asocia también la sordera, es decir, daños en sus oídos o en algunos de sus órganos. Pues les cuento que la baja visión es una anomalía visual superior que implica que la persona ve pero no ve. ¿Por qué? Porque hay muchos rasgos que no alcanza a distinguir. Se pierde la visibilidad de lejos, a veces la pierden con la oscuridad, a veces pierden la visibilidad de colores. El rango de baja visión es muy específico y es muy particular según el caso, según la enfermedad de cada individuo. Por eso no se puede generalizar una fórmula específica de cuando ya se habla de baja visión. Se dice que después del perder la visión 20/20 se empieza a reducir con algunas enfermedades como el glaucoma, la catarata, y por la edad también se agudizan los problemas visuales. Bien, entonces vamos a conocer un poquitico más sobre las diferentes facetas de la discapacidad visual. Hay una diferencia y aquí tenemos al compañero Javier Pimiento para que nos explique cuál es o qué es la discapacidad visual de nacimiento. Bien, Giovanni, la discapacidad visual de nacimiento tiene muchas cosas sobre las que comentar. Sin embargo, para nuestros oyentes, decirles que es la discapacidad, en este caso, que requiere que cada uno de los aprendizajes sean detallados. ¿El por qué? Bueno, la conceptualización para todos los seres humanos es absolutamente indispensable. Y no hay que negarnos que somos una sociedad visual dependiente y la mayoría de la información para los chicos o para las chicas ingresa es por los ojos. En nuestro caso, los que somos ciegos congénitos, tenemos que reemplazar esa falencia de la visual a partir de la apropiación de información a través del tacto, a través del oído, a través del olfato. Con todo esto, reemplazar
eso que la falencia visual de una u otra forma no nos permitió adquirir. Pero entonces es a partir de detalles, a partir de precisar nombres, de asociarlos y a su vez mostrar con practicismo o practicidad cada uno de los elementos que se está mencionando y con los cuales se está de alguna manera trabajando o elaborando alguna idea en el momento. Ahí es cuando hablamos de habilitación en el niño. ¿Cuáles fueron esos factores más importantes en tu habilitación? Bien, realmente juega un papel clave el conocer elementos técnicos o específicos para tratar a personas con discapacidad visual y a partir de allí aportarle un apoyo o un crecimiento. Entonces, para mí fue clave saber lo que es el braille, saber lo que es las figuras que pueden representar cada una de ellas, saber qué es el alto relieve, saber qué es el tema del espacio. Todo esto jugó para mí un papel preponderante. Javier, el tema de los colores, formas y texturas en la población con discapacidad visual de nacimiento, ¿cómo se trata? ¿Cómo se maneja este tema? Pues que es algo que nos tiene a nosotros o a muchas personas con la incógnita. Bien, el tema de los colores para nosotros diría es un segundo plano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto para la sociedad es indispensable saberlos, para nosotros la noción, el tema de descifrar lo que es el amarillo, el rojo, resulta imposible. A mi modo de ver, no conozco un ciego que no conozca de colores porque ustedes saben, el color es una ilusión óptica, ¿no? Entonces, al ser una ilusión óptica tiene que ver con los ojos o la parte visual. Entonces nosotros, los ciegos, lo que podemos hacer es asociar materiales palpables o impalpables con colores. Por ejemplo, el pasto, color verde, por decir algo. El sol, color amarillo, puede ser, ¿cierto? Bueno, eso, pero en últimas, saber la esencia de un color no lo podemos hacer. Por lo menos no conozco el primero que lo haga. Porque eso es visual, el color es visual, netamente. ¿Ustedes cuando sueñan, cómo sueñan? ¿Sueñan con imágenes o con voces? Soñamos básicamente con escenas de la vida en la que hemos podido participar, en la que hemos podido incursionar. ¿En qué sentido? Haciendo alguna actividad manual, haciendo alguna caminata, conversando con alguien, haciendo algo que a plenitud yo haya podido desarrollar. Viendo, imposible, no he visto. Entonces, puedo soñarme caminando, puedo soñarme incluso hasta volando, pero nada que tenga que ver con la parte visual. Don Giovanni Liscano, cuéntenos cómo perdió usted la visión y qué significó ese cambio en su vida cotidiana. Gracias, Sarela. Bueno, yo sí, a mis 20 años, en un incidente o accidente, como lo queramos llamar, prestando servicio militar, yo adquirí mi discapacidad visual total y también la pérdida del olfato. Esto fue un accidente con una bomba, explotó y un bloque de tierra me cayó en la parte de la cara y allí pues sufrí el impacto bastante fuerte que me dejó durante muchos días en inconsciencia hasta recuperar y ya pues al darme de cuenta que perdí los ojos, pues esto fue un impacto muy fuerte porque nunca uno espera ni se imagina, ni siquiera se da la idea de pensar de cómo sería yo ciego. El caso esto fue un impacto porque prácticamente es morir a la luz, morir a la parte visual y volver a nacer en la oscuridad, en tinieblas y empezar de nuevo una nueva vida. Entonces a mí me tocó a los 20 años empezar a dar el primer paso, como el niño cuando empieza a gatear, y empezar a identificar las cosas, a empezar a adaptarme a esa nueva vida sin ojos, y lo más fuerte es cambiar de todo lo que se venía proyectando, mis sueños, todo eso tocó cambiarlo. Mi sueño era ser sacerdote, ser cura,
pero ya esta discapacidad me lo impidió y tuve que, pues, que cambiar de todos mis objetivos y mis proyectos de vida. Entonces, esto fue fuerte y eso hace ya 32 años larguitos. Giovanni, usted habla de morir a la parte visual completamente. Eso de morir, de alguna manera usted no lo sintió más allá de la parte visual, y si lo sintió, ¿cómo lo pudo superar? Sí, no, claro, el mundo se le acaba a uno. Uno no tiene sino una escapatoria y es el suicidio. O sea, uno lo que intenta es acabar con la vida porque ya qué más esperanza. O sea, uno no se puede aceptar viéndose ciego y viéndose que lo traten a uno de pobrecito y con lástima y sin poder ya uno no ver lo que más anhelaba o no poder hacer lo que sí siempre hacía, o no podía disfrutar, por ejemplo, del deporte, de la belleza, de la naturaleza y todo esto. O sea, ya ese mundo, pues para uno muere, pero para aceptarlo es lo complicado. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que aceptar de que ese mundo visual muere. O sea, se acabó y por más que pataleemos, ya nos toca de otra forma disfrutarlo. ¿Y qué marcó la diferencia para que usted lo pudiera aceptar? Porque, bueno, cambia absolutamente todo, usted lo manifiesta. Pero ¿qué marcó la diferencia? ¿Qué hizo que usted en últimas lo aceptara y entendiera que había que emprender un nuevo proyecto de vida? Pues allí surge algo, estando en el Hospital Militar de Central de Bogotá, surge algo, y es que empiezo a generar unos impactos con los demás pacientes y con las demás personas ahí del hospital, y es que me empiezan a ver como así, este señor acaba de sufrir un accidente, perder los ojos, y mire que lo vemos alegre, lo vemos contento, lo vemos riéndose, lo vemos disfrutándose y gozándose la vida. ¿Qué le pasó? Entonces, ahí es donde yo me doy de cuenta que la vida sigue y que es muy bonito vivirla y gozarla. Entonces, que yo puedo hacer mucho desde mi discapacidad visual, y eso, de ahí, ese ganas de vivir y ganas de servir me han llevado a superar todas las barreras en este proceso de la discapacidad visual. Giovanni, usted después de haber quedado ciego, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que conocieras los elementos que le pueden a uno como ciego desenvolverse? Bueno, esto, digamos, empecé a los 3-4 meses, empecé a tener unas asesorías en psicología, y esto fue con un psicólogo, tiflólogo, porque las otras especialidades en psicología no fueron capaces conmigo, ni tampoco psiquiatría. Psiquiatría. Bueno, gracias por la corrección. No pudieron. Me tocó ir al centro de rehabilitación para adultos ciegos, y allí un profesor especializado, licenciado en tiflología, él fue el que me ayudó con 5 clases de 2 horas. O sea, en 10 horas yo pude aceptar la ceguera. Y empecé a conocer ya los elementos, ya tener experiencias en el proceso de la rehabilitación. ¿Y cuáles fueron esos factores que más le ayudaron en su rehabilitación? Bueno, dentro del proceso psicológico, que fue en una etapa de 3-4 meses, yo empecé a asistir allí al CRA, y yo veía que los compañeros salían solos y regresaban solos, y que hacían una cantidad de cosas. Yo dije, pero es que ciegos es imposible. No, pero que me mandaron a pagar tal recibo a tal dirección. Y pero ¿cómo así una persona ciega va a ser capaz de ir a buscar una dirección sola? Y ahí fue donde empecé la incógnita, pero ¿cómo así? Bueno, entonces todo esto de ver los compañeros, eso me ayudó a mí a fortalecerme más, y de que tocaba que rehabilitarnos. Entonces, eso, el de poder y tener una independencia, de poder ser autónomos, de poder nosotros hacer las cosas por sí solos, esa incógnita, esas ganas de querer superar, me llevaron a meterme al cuento, y sí, lo logré. Giovanni, bueno, son muchos los factores que cambian, muchas las situaciones que se presentan, pero bueno, como pregunta, ¿cuál fue la reacción de su familia y qué fue de sus amigos? ¿Siguieron? Bueno, el impacto hacia la familia, pues eso fue bastante fuerte y no se aceptaba.
también como yo era un líder allí en la comunidad, en mi pueblo, en mi corregimiento, Cachirí, eso es al pie del páramo de Santurbán, allí en este corregimiento, en el municipio de Suratá, todo esto generó un impacto porque, claro, esta persona que ayudaba a la parroquia y ayudaba ahí en la comunidad, de un momento a otro queda en ese tiempo, queda inútil, queda sin poder hacer nada, pues ese impacto y generó mucho y eso también ayudó también a tener fortaleza porque la comunidad me apoyó, me ayudó mucho. Bien, como ustedes ven o escuchan, queridas y queridos oyentes, el tema de la discapacidad visual es supremamente rico. Por lo tanto, queremos preguntarle a la señora Zarela, desde su faceta, desde su mundo de baja visión, ¿cómo asume usted este proceso? ¿Qué dificultades se le han presentado? ¿Desde cuándo tiene su baja visión? Bueno, quisiéramos que nos comentaras algo al respecto, Zarela. Bueno, Javier, nací totalmente invidente gracias a una catarata congénita. Se dieron cuenta a los 7 meses, me hicieron la primera cirugía a los 8 meses, pero en aquella época no se colocaba el lente intraocular a los bebés, por lo cual estuve 18 años sin cristalino, porque al extraer las cataratas sacaron los cristalinos. Y al quedarme 18 años sin cristalino, se desarrolló una ambliopía muy alta en ambos ojos. Esto hizo que los ojos no se desarrollaran completamente y una ambliopía se apoderó de mi visión, y eso hace que mi visión sea de un 30% hoy, a pesar de que ya tengo el lente intraocular. ¿Qué dificultades le genera tener este 30% de discapacidad visual, Zarela? No alcanzo a ver los rostros de las personas. A veces paso por grosera por no saludar a las personas, pero es que no los alcanzo a distinguir. No alcanzo a ver las bucetas, los letreros de las bucetas. Me toca preguntarle al señor, va para el centro, y más de uno me regaña de vez en cuando, pero ya estoy acostumbrada a esto desde pequeña. En Bogotá me acostumbré a distinguir las bucetas primero por el color y luego a ver el color del letrero. Y así pues me he defendido como desarrollando unos recursos que socialmente para uno son habituales y la gente dice, no, pero ¿cómo no va a haber esa dirección? En alguna ocasión me han insultado por preguntar una dirección o un letrero o el nombre de, y entonces me dicen, pero mire, no sea bruta, no se da cuenta que está ahí al frente. Pero la gente cree que uno ve perfectamente, no son conscientes, y obviamente muchas veces te dicen, no, le toca cambiar las gafas, le toca ir al oftalmólogo, y los oftalmólogos lo único que van a decir es, tiene que conformarse con el residuo visual y cuidarlo. Bien, en términos de colores, ¿cuáles son los más apropiados para este tipo de población? Teniendo en cuenta que quienes nos escuchan, muchos pueden necesitar una orientación de estas. Los colores, muchas personas con baja visión no los alcanzan a distinguir. Hay personas que ven en blanco y negro, hay otros que a determinada hora ya no alcanzan a ver o se reduce la visión. Después de las 4 de la tarde hay personas que ven menos. Hay personas que no salen a la calle después de las 5 de la tarde porque les da miedo, ya que se reduce la visión. Entonces, cada caso es particular. A mí, afortunadamente, los colores los alcanzo a distinguir. Cuando son cosas muy pequeñas, me acerco mucho y los alcanzo a distinguir. Pero de resto, me defiendo. Incluso me encanta colorear, coloreo mandalas con las gafas de cerca, que todo el mundo me dice que parecen lupas, pero me encanta colorear mandalas. Bien, y para temas de acceso a la tecnología, ¿alguna recomendación que usted pueda ofrecer de pronto para alguien que lo necesite, Zarela? Por supuesto, en este momento hay magnificadores de pantalla para que las personas puedan seguir utilizando la tecnología, y esto me ha ayudado mucho a aprender a manejar el SOMTeX bajo un curso que dictó la alcaldía de Bucaramanga
Es una herramienta que nos ayuda muchísimo para magnificar, como dicen, agrandar las imágenes en el computador y lo que antes no alcanzaba a ver en el Excel, que siempre me costó a mí muchísimo trabajo. Ahorita terminé un curso de Excel gracias a este magnificador porque se amplían todos los rangos de los iconos y los diferentes elementos de la pantalla y esto me ha ayudado bastante. Perfecto, don Giovanni. ¿Alguna pregunta para la señora Zarela? Bueno, no, ¿qué es lo que más causa la discapacidad baja visión? Bueno, hay muchas enfermedades que reducen el nivel visual. Uno de esos es la catarata, otro de el glaucoma. Hay afectaciones en el nervio óptico que también reducen muchísimo la visión. Hay tumores a nivel cerebral. Entonces, la idea es que visiten al especialista, que se acerquen y busquen alternativas. Las hay, afortunadamente, la ciencia ha avanzado muchísimo y los niños que nacen hoy ya les están colocando lente intraocular, entonces tienen posibilidades de quedar con una visión más perfecta que la mía. Y eso ayuda muchísimo a la población en general. La ciencia ha avanzado bastante. Es bueno ir al oftalmólogo, encontrar las anomalías y las soluciones que ellos les plantean. Bueno, don Javier, vamos a pasar a la otra discapacidad visual y es la sordoceguera. ¿Qué conoce usted de la sordoceguera y cuáles son las fortalezas de la población sordociega? Bueno, realmente la sordoceguera es un tema poco explorado, en realidad. Es un aspecto que hasta ahora está teniendo un interés marcado por algunos expertos y que, bueno, demanda de mucho más trabajo. Porque si nosotros hablamos, ¿cierto?, de nuestras discapacidades visuales y que implican muchas complicaciones o muchos asuntos a resolver, ¿cierto?, desde la parte social, pues ahora supónganse ustedes no tener una visión y además de todo que esté cerrado el principal canal de información que era el auditivo. Entonces aquí comienza a jugar un papel clave el tema del tacto. El tacto es el que le permite toda la adquisición de toda la información a aquel que tiene sordoceguera. Pero supónganse ustedes que hay sordociegos de nacimiento o sordociegos congénitos. Entonces estas personas, lo que nosotros en alguna forma pudimos reemplazar con la parte auditiva y que fue orientada, pues en este caso tiene que ser netamente tacto, puro tacto, nada más que eso. Entonces, enseñar un concepto se vuelve mucho más complejo a partir del tacto, porque casi que toca llegar a lo más profundo del ser humano para decirle esto es lo que corresponde a determinado aspecto o asunto. En ese momento, la sordoceguera y todos tienen derecho a manejar un bastón. Cuéntanos cuáles son esos bastones, cómo se identifican, qué hacen para que la gente que está en la calle y ve a una persona con un bastón lo pueda ayudar más efectivamente. Bien, en el caso, por ejemplo, del bastón para los ciegos, el bastón blanco, nos indica que podemos escuchar, podemos hacer todas las actividades excepto ver. El bastón blanco nos ayuda en ese asunto. Tenemos el caso del bastón para baja visión, que color verde. Este indica que quien lo está portando pues tiene un residuo visual mínimo que requiere ciertas ayudas, sí, pero que tiene un residuo visual, sin embargo requiere algunas ayudas. Y el de la sordoceguera es rojo. Esto indica que la persona que lo está aportando, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, es alguien que además de tener ceguera, tiene sordera. Por lo tanto, casi que hablarle, casi que orientarlo a través de su voz, de sonidos, pues resulta imposible. Digamos, el tema de las orientaciones resulta complejo por ello. Sin embargo,
por ejemplo, para la persona con baja visión y para los ciegos, sirve mucho el cómo lo puedo orientar, requiere de alguna guía, requiere de algún apoyo, necesita de algún aporte, pero es dependiendo, sí, del color del bastón y sobre todo que escuchen lo que la persona realmente necesita, porque no es creer que él necesita sin saberlo. Y en el caso de la persona con sordoceguera sería tocar el brazo, tratar de saber las señas, que es lo único con lo que se puede comunicar la persona. Bueno, esto, lo del bastón, pues es nuestra ayuda para movilizarnos de un lugar a otro en el tema de la discapacidad visual. Y esto es porque mañana 10 de octubre estamos conmemorando, celebrando el Día Mundial del Bastón Blanco. Pero a este unimos, invitamos para que nos ayuden a hacer campaña a que realmente las personas de acuerdo a su discapacidad visual utilicemos el bastón, para que así podamos también tener una mejor identificación con la población que no tiene la discapacidad visual. Y así nos puedan abordar, nos puedan ayudar allí donde nos encuentren, porque no más con que nos toquen el hombro y nos digan su nombre, yo soy Pepito Pérez, quiero apoyarle para que pases la calle o en qué lo puedo orientar. Eso es una gran ayuda para una persona con discapacidad visual. Ya si es sordo ceguera, pues hay que ayudarle, más nunca obligar a la persona a hacer lo que la persona quiere hacerle, ¿sí? Por ejemplo, que lo tiran a uno y esto no es bueno. O sea, es mejor preguntar y tratar de orientar a la persona con discapacidad visual en lo que requiera. Bien, sí, Giovanni, yo quiero comentar algo adicional y es que este bastón tiene algunas características. Primero, que es plegable. Segundo, que está de acuerdo a la estatura de la persona. Tercero, que tiene un mango de goma y que se diferencia de los abuelos, ¿cierto? El bordón. El del bordón, sí, porque la gente tiende a confundirlo. Se diferencia precisamente en eso, en que es plegable, en que está diseñado para un tipo de estatura, que incluso ahora trae rodachinas, es decir, para deslizarlo por la calle, y que el bastón es un instrumento. El bastón no es el que orienta a la persona, es un instrumento que le permite a la persona sortear algunos obstáculos. No es otra cosa. Sí, y prima la seguridad y la protección. Entonces, es básicamente lo que quería comentar adicionalmente. Bien, Javier. Aprendamos de la discapacidad. En ese momento vamos a hablar de aprendiendo de discapacidad. Bien, vamos a escuchar a nuestro común y querido amigo, una persona que es un invitado permanente de este programa, don Luis Francisco Corzo, que nos va a hablar de ¿qué, señor Giovanni? De el marco legal en el tema de la discapacidad visual. Perfecto. Para ello existe una ley en particular que nos va a indicar en cierta forma algunos de los elementos que requerimos y algunas de las cosas a las que podemos apelar a partir de esta ley que nuestro especialista pronto nos enseñará. Y nos gustaría saber cuáles son esos procesos de habilitación y rehabilitación, esos factores que les han ayudado a ustedes a agilizar los procesos de la vida, aprender a defenderse en este mundo. Cuéntanos, Javier, ¿cómo buscas tú una dirección en este momento? Bien, son de alguna manera varios los apoyos que tengo para eso. ¿En qué sentido? Bueno, si tomamos calles, tomamos carreras, pues debemos saber que en las carreras, si vamos de sur a norte, a nuestra derecha, según la nomenclatura, tienen que quedar
los números impares y a la izquierda los números pares. Entonces, tomando en cuenta esto y sabiendo, por ejemplo, si de sur a norte aumentan o disminuye, ¿cierto?, el número de calles, podemos encontrar o hallar la dirección que necesitamos. Pero más allá de pronto de prestar atención a un número específicamente, casi que el ciego construye unas referencias físicas, ¿sí? Es decir, si hay un bastón, si hay un posta, si hay una rampa, si hay una parada de esas de los buses, si hay un volardo, si hay algún accidente geográfico que nos permita diferenciar el sitio que estamos buscando de los demás. Y eso básicamente lo hacemos aquellos que tenemos discapacidad visual. Don Giovanni, ¿cuáles son los rangos que usted utiliza para buscar esa dirección? Bueno, ahí, digamos, en el tema de orientación y ubicación de nosotros, las personas con discapacidad, existen varios elementos que se los resumo. Uno es los puntos cardinales. Cuando nosotros sabemos ubicarnos con respecto a los puntos cardinales, esto nos facilita orientarnos y descubrir, porque es que debemos de partir desde el punto de vista, valga la redundancia, porque no tenemos la visión, entonces nos toca que saber ubicarnos. Entonces, si estamos en un sitio donde no hay una persona que nos pueda orientar, ¿cómo vamos a hacer para poder llegar al sitio que queremos llegar? Entonces hay varias, dentro de esas pues está el de los puntos cardinales. Entonces, de acuerdo a la hora del día y de acuerdo hacia el sitio donde tenemos que dirigirnos, pues nos vamos a ubicar. Si vamos en la mañana, yo voy hacia el norte, necesito llegar a la calle 36 por la carrera 15, entonces el sol me tiene que estar pegando en la parte derecha del cuerpo. Entonces ya ahí sé que al frente está el norte, a mis espaldas está el sur y a mi izquierda está el occidente. Esta es la perfecta ubicación con respecto a los puntos cardinales. Entonces ya como sé que hacia el norte disminuyen las calles, porque voy por la carrera 15 en Bucaramanga, entonces ya me ubico, digamos voy para la carrera 15, número 3456. Entonces me ubico en el andén occidental, que es el andén de la mano izquierda, y en la esquina de la calle 35 con carrera 15 me ubico y cuento lo que falte a 56 para llegar a 100. Serían 44 metros. Entonces multiplicado por 2, porque el paso de la persona comúnmente mide 50 centímetros. Entonces multiplicamos 44 por 2, serían 88 pasos. Y prácticamente ahí está la dirección, carrera 15, número 3456. Esa es la parte más efectiva para buscar una dirección. Porque hay que tener en cuenta la ciudad, todas las ciudades no tienen las mismas nomenclaturas, ¿sí? Digamos de que por el andén occidental van los pares, los números que terminan en número par, y por las calles orientales van los números que terminan en par. No, o sea, hay que aprendernos eso. Y por ejemplo, otras ciudades las calles las ubican por nombres. Entonces allí viene el conocer el sitio donde nos encontremos. Sí, precisamente lo que le decía Giovanni es, son muchos los elementos o factores o digamos las referencias que uno construye como ciego. Entonces, realmente para la información de nuestros oyentes, esto es un breve, digamos, glosario, un breve comentario de lo mucho que puede haber de información. Cuando usted ha estudiado, ¿cuáles son esos elementos más relevantes que ha utilizado para ayudarse en la metodología de estudio, don Javier Pimiento? Bien, Sarela, realmente para estudiar existen varios aspectos a tener en cuenta. El braille, el ábaco, y hoy día, sin lugar a dudas, la tecnología es supremamente clave.
porque la mayoría de los textos están en formato digital y existe un programa que los verbaliza, que los reproduce en voz. Entonces, una lectura ya puede ser mucho más rápida. Podemos interactuar con el texto en el sentido de que podemos hacer comentarios, dejarlos ahí registrados, podemos ir desarrollando un resumen paralelamente a la que vamos haciendo la lectura. Bueno, esto básicamente, el uso de la tecnología y de los recursos que estaban, porque el braille no se olvida, el braille es supremamente importante. Y bueno, para muchos aquí de pronto el braille es el sistema de puntos o de lectoescritura que permite a las personas con discapacidad visual leer en alto relieve, y pues durante mucho tiempo le permitió el tema del acceso a la información. Entonces, básicamente es eso, y obviamente pues pedirle el favor a los profes de cuando estén explicando algún contenido, que estén los tableros, pues que sean descriptivos, que nos den la orientación de lo que hay allí, y básicamente eso, ir adecuando los materiales en temas de alto relieve y demás y demás. El JAWS es un elemento muy importante para las personas invidentes. Cuéntenos cómo se usa y qué significa para el colombiano tener el JAWS, don Giovanni. Bueno, Sarela, gracias. Una pregunta súper importante y clave en este tiempo de la informalidad, de la virtualidad, donde se requiere mucho el acceso a los medios electrónicos e informativos. Entonces, el JAWS es un software lector de pantallas que nos permite navegar por internet, nos permite también digitar nuestros propios documentos, nuestros propios mensajes. Igual ya incluso hasta el software nos puede leer también las fotos e imágenes. También nos ayuda a transcribir imágenes. Ya hay este programa. Entonces esto está muy avanzado en el tema de el JAWS, pero el JAWS sí es el tema de digitar nuestros propios escritos, documentos y todo el tema, y así mismo leer, incluso con ortografía y con todo. O sea, podemos tener una digitación de nuestros propios documentos en igual de condiciones que las personas profesionales que no tienen discapacidad. Bien, yo quiero hacerle una pregunta a Sarela, ya que nos ha preguntado a Giovanni y a mí mucho. Cuéntale. ¿Qué elementos utiliza usted para su estudio y cuáles son sus elementos de apoyo en la calle? ¿Cómo se apoya o cómo se ayuda para efectos de transitar, de caminar, de llegar donde tiene que llegar y demás? Bueno, afortunadamente he contado con personas muy amables que les pregunto la dirección y me la dicen y me colaboran. Que hay una que otra persona que es grosera, bueno, listo, pero hay más amables y más gente que se quiere colaborar. En el estudio he utilizado mucho la lupa y las gafas. Tengo unas gafas para cerca, unas gafas para el computador, unas gafas para lejos. Entonces, las gafas para mí son un recurso muy valioso y muy importante. ¿Para usted resulta irrisorio aprender de los materiales que emplea un ciego para su educación o demás cosas, Sarela? Cuando yo era pequeña, mi mamá me llevó al CRAC y en aquella época me dijeron, la niña no puede entrar al CRAC porque la niña no es totalmente invidente. La niña tiene que utilizar su residuo visual y si le enseñamos braille o si le enseñamos otros recursos de las personas totalmente ciegas, la niña va a desperdiciar su residuo visual. Lo mismo ocurrió cuando en el INSI, aquí en Bucaramanga, yo intenté aprender braille y las instructoras no me lo permitieron. Ahora el braille no lo he necesitado, por lo que he manejado con la lupa, la letra pequeña en tinta, y en el cuaderno yo escribo bastante grande, entonces me defiendo. En el computador también me defiendo con los magnificadores de pantalla y agrandando al máximo cuando no estoy en el computador mío, entonces le
agrando al máximo la letra o los visores, los coloco al 200% para poderme defender. Entonces, ¿los lectores de pantalla para usted no son tan necesarios? El Sontics puede ser lector cuando uno le habilita la voz o solamente amplificador si uno quiere que sea solo amplificador. Entonces no es indispensable que sea lector. Perfecto. Zarela, de mi parte, preguntarle qué sugerencia le daría a usted a aquellos padres que tienen hijos con baja visión y aquellos que digamos, ya su experiencia y demás adquieren una baja visión. ¿Qué recomendación les darías para asumir el proceso de vida? Primero, que no se den por vencidos, que la vida sigue y la vida es bonita en todas sus facetas y toca aprovechar cada etapa de acuerdo como nos llegue, a valorarla y a vivirla de la mejor manera posible. Los niños afortunadamente hoy tienen más estrategias y mejores opciones científicas que en mi época. Entonces apóyense de los especialistas. Hay especialistas en baja visión que les pueden dar los elementos necesarios de acuerdo a cada caso para que ellos sigan viviendo de la mejor manera posible. Bueno, Javier, aquí nos falta algunas facetas del proceso de rehabilitación para la población con discapacidad visual. Entonces, para usted, ¿se le ha facilitado el tema del abaco? ¿Cómo ha sido el proceso con el abaco? Bien, fíjese, Giovanni, que mi proceso de rehabilitación fue bastante curioso porque yo empecé con este proceso tal vez un poquito tardío, es decir, a los 17 años. ¿Por qué traigo esto a colación? Resulta que mi proceso de las matemáticas era básicamente a partir de los cálculos mentales. Entonces, cuando yo llegué a conocer el ábaco, a familiarizarme con él, a palparlo, es decir, volverlo una parte de mí, no me fue tan complicado. No me fue complicado porque, como digo, las cifras casi que yo las desarrollaba en mi cabeza y a partir de allí el ábaco lo que hizo fue consolidar y generar una seguridad adicional. Entonces, a pesar de todo, yo iba haciendo el proceso, iba sumando, restando, multiplicando, poniendo cantidades allá, poniendo cantidades aquí, demás y demás, pero fue más que todo un complemento, un adicional y que se me facilitó por lo que le cuento, porque casi que la vida me había obligado a ser una persona que hiciera cálculos de forma mental y rápida. Bueno, el tema es de que, pues les comento a toda la amable audiencia, de que el abaco es una tablita con una serie de pepas, de pepitas allí incrustadas en unos alambres que van a generar, de acuerdo a su ubicación, el número. Entonces, en esta tablita, hay unas tablitas que traen, nosotros los identificamos como de 12 casillas, de 13 casillas o de 21 casillas. A través de estas tablitas nosotros hacemos todas las operaciones matemáticas, incluyendo hasta las raíz cuadrada y todas las operaciones matemáticas las podemos hacer a través del abaco. Uno de los factores más importantes en la vida es el deporte. ¿Cuáles son los deportes más favorables y que más practican las personas con discapacidad visual total? La pregunta para Javier, perfecto, muy bien. Javier responde de la siguiente manera: hoy día las personas con discapacidad visual practican ciclismo, ajedrez, natación, atletismo, también practican judo. Es decir, estamos en casi todos los deportes, porque hasta esquí y hasta montañismo, con algunas adecuaciones muy especiales y de mucho cuidado, se puede practicar. En España lo hacen.
El ciclismo, ¿cómo lo practica una persona invidente? Bien, la bicicleta es tándem. ¿Qué significa tándem? Que hay dos bicicletas en una. Y la persona que ve va adelante y la persona ciega, pues obviamente debe ir detrás, pero es quien carga en últimas con toda, digamos, la responsabilidad o con la mayor de las responsabilidades, pues porque precisamente es eso. Hacer, digamos, el deporte, ser el quien en últimas gane o no lo puede hacer en la competencia. Rompiendo barreras, la historia de vida de la semana. ¿Cómo practican el fútbol, don Giovanni? Bueno, esta pregunta del fútbol 5, pues sé que tiene su orden, tiene su organización dentro de la cancha. Sé que el arquero es vidente, o sea, ve, y o tiene baja visión. Y hay otros componentes dentro del equipo donde más específicamente las personas tienen que utilizar un tapaojos que llamamos para que realmente se pueda dar la garantía de que no se está viendo para la práctica de este fútbol. Pero quién sabe más y quién lo ha practicado es nuestro compañero Javier Pimienta. Bien, gracias Giovanni. Entonces yo quiero complementar un poco. Y sí, en efecto, el arquero es una persona completamente vidente, una persona que ha podido perfectamente estar practicando este deporte incluso de forma con alto rendimiento o de alto rendimiento. Pero bueno, contarles que son 4 jugadores ciegos que, como dice Giovanni, deben tener unos parches oculares y encima de ellos unos antifaces. Todo esto para evitar que aquel que tenga un residuo pueda sacar ventaja de ello. Contarles que el balón es sonoro, es decir, cada que rueda está sonando, y que la persona que va por el balón necesariamente debe decir la palabra voy. Contarles que la cancha es de 40 metros de largo por 22 de ancho y que en sus laterales hay unas vallas que están más o menos a 1,50 de altura o un poquito más, ¿sí? Para evitar que los jugadores estén saliendo de la cancha o que la pelota también lo haga, entonces se pierde, digamos, la secuencia o el ritmo de juego. Contarle que se juegan 20 minutos por cada periodo, cada tiempo, son 40 minutos, pero son cronometrados, es decir, que cada que se detiene el balón, se detiene también el tiempo, entonces no hay tiempo perdido. Contarles que hay 3 áreas o 3 tercios de cancha. Una que es la del arquero que orienta a sus defensores y detrás del arquero hay un guía del equipo que está atacando para que conduzca a su delantero a hacer gol. Un tercio donde están los técnicos, que es más o menos de los 15 metros, 10 metros, más o menos 15 metros hacia los otros 15 metros para llegar al otro arco. Están los 2 técnicos que organizan sus jugadores o los orientan, y bueno, allá en el otro arco pues están el otro arquero y el otro guía. Ahora, bien, contarles también que los arqueros tienen un rango de movimiento. Los arqueros no se pueden salir a más de 2 metros desde la raya de gol hacia afuera, porque se lo van a cobrar como penalti y se tendrá que cobrar un tiro de 6 metros. Entonces, son particularidades, y comentarles que hay campeonatos mundiales, hay panamericanos, hay Copas Américas, hay torneos invitacionales, y que hay equipos muy fuertes, entre los cuales tenemos a Brasil, Argentina, y que Colombia es una selección y un país que también tiene muchos jugadores y tiene mucha estructura, pues no digamos que tengamos recursos, pero sí hay gente con mucha disposición de practicar este deporte. Hoy se encuentra con nosotros Javier Ramón Rondón, persona con discapacidad visual total desde su nacimiento, y nos va a contar qué es el fútbol 5 y nos va a invitar a ser parte de los nuevos equipos que se están programando. Muy bien, ¿qué tal Sarela y oyentes del programa Discapacidad en Acción y a todos sus compañeros? Como bien lo decías, yo soy una persona con discapacidad visual que pertenecía a esta selección y me retiré en el año 2017
2018 más o menos me retiré debido a las lesiones, a los problemas que presentaba de rodilla. Y ya también había jugadores que me estaban superando, o sea, como que todo me ayudó para que me fuera del fútbol 5 para ciegos, ¿no? Fui campeón 3 veces, no, perdón, fui campeón en Juegos Nacionales de ligas. Una vez fui subcampeón paralímpico nacional y fui también 2 veces subcampeón nacional por ligas, uno por clubes y otro por ligas. Bueno, el fútbol 5 para ciegos es un deporte que es como si se jugara fútbol, microfútbol o fútbol sala, con sus diferentes adaptaciones, digamos, el reglamento es el mismo, en que se modifica, en que los arqueros de este deporte son arqueros videntes que no pueden hacer goles, ni pueden salir tanto del área como se puede hacer en fútbol, en el otro fútbol, ¿no? Y también la otra regla que se incluye es que cada vez que usted vaya a quitar un balón, tiene que decir voy. Si usted no dice voy, pues se penaliza. De resto todo es lo mismo, se juega con un balón sonoro. Y otra de las reglas que se incluyen en este deporte es que usted tiene un arquero y un guía. El arquero es vidente y el arquero tiene que guiar hasta cierto punto y de ahí para allá está el guía. Entonces el guía y el entrenador está detrás del arco. Tienen 3 zonas para dirigir a su equipo. ¿Listo? Eso es como lo que puedo comentarles. Si están interesados en participar en este deporte, pueden comunicarse conmigo al 317-677-0973. Este deporte lo pueden practicar las personas con discapacidad visual y también los que crean tener actitudes para taparle o para tapar, para ser arqueros, para hacerlo más claro, en este deporte. También queremos saber qué es el Goldball, cómo se aplica, cómo se juega y cómo pueden participar todas las personas que tienen discapacidad visual. Les en habla Santander Karen Medina. de este deporte. Un cordial saludo para el programa de Discapacidad en Acción. En el día de hoy les voy a hablar sobre el deporte llamado Golbo. El Golbo nació en Alemania y se creó en la Segunda Guerra Mundial para que los militares que quedaran sin visión se integraran a la vida cotidiana. Este deporte se juega 3 contra 3. En juzgamiento, 10 jueces y totalmente todos vendados. El balón es sonoro y pesa aproximadamente 1 kilo. Este deporte no es adaptado como cualquier otro deporte, es exclusivamente para personas con discapacidad visual o de baja visión. Yo les hago la invitación a los hombres, a las damas, a que hagamos parte de este maravilloso deporte. Más informes al 321-438-2199. La frase de la semana. En la frase de la semana vamos a invitar a Helen Keller, quien nos dice: el optimismo es la fe que conduce al éxito y nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Bien, agradeciendo a todos ustedes y a todas ustedes por escucharnos, por regalarnos de sus tiempos. Nos despedimos manifestándoles que estaremos en procura de hacer más programas, de traer más información que le aporte a la sociedad, que nos permita seguir derribando barreras,
que nos permita seguir construyendo una sociedad mucho más incluyente. Pero don Giovanni, usted que es acá un invitado especial, nuestro periodista más reconocido o uno de los más acá oídos, por favor, usted es el que tiene la palabra para finalizar. Gracias. No sé, Javier, vamos a escuchar la invitación que hace nuestra compañera Sarela para cerrar nuestro programa. Invitamos a todos nuestros oyentes a vincularse con el programa, porque este programa es de todos ustedes. Discapacidad en Acción Santander @gmail.com es nuestro correo electrónico para que ustedes se vinculen, escriban, manden sus inquietudes, sus noticias, y para las personas que quieren suscribirse a la página de YouTube también pueden vincularse a Discapacidad en Acción Santander para que ingresen a YouTube, escuchen todos nuestros programas y inviten a todos sus conocidos a recibir la información. Bien, compañeros y amable audiencia, hemos llegado al final de nuestro programa Discapacidad en Acción, hoy con el tema discapacidad visual. Los invitamos para que nos escuchen y nos oigan dentro de 8 días. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.